En la fabricación farmacéutica, los sistemas de agua, de vapor, los gases, son un poco como el sistema circulatorio del cuerpo. Son absolutamente vitales, pero muchas veces ni nos acordamos de que están ahí, hasta que algo va terriblemente mal. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un caso donde algo no solo fue mal, sino que fue una catástrofe en toda regla. Vamos a desglosar este caso de estudio que nos enseña las consecuencias brutales de un fallo sistémico y sobre todo las lecciones que nos deja. 63 millones de euros. A ver, parémonos un segundo a pensar en esta cifra. Esto no es la facturación de una empresa, no. Es el coste directo de un único fallo, un solo error. Es un número que, sinceramente, hiela la sangre y nos obliga a preguntarnos, ¿pero cómo es posible llegar a este punto? Y aquí la tenemos, la respuesta, tan simple que asusta. Todo este desastre financiero, logístico y, por supuesto, de reputación, empezó con un error de mantenimiento, un simple descuido en un sistema que funcionaba todos los días, que se consideraba fiable, robusto, lo que demuestra que no hay fortaleza que valga si la vigilancia no es constante. Pero es que el impacto va mucho, mucho más allá del dinero. Estamos hablando de la retirada de 1.200 lotes de principios activos, de 145.000 kilos de producto que se tuvieron que incinerar, destruir. Y aquí viene lo peor, lo verdaderamente grave, la contaminación por Burkholderia cepacia. Esto no es una bacteria cualquiera, es un microorganismo oportunista, muy resistente a los antibióticos y que puede ser letal para pacientes con el sistema inmune debilitado. El riesgo para la seguridad del paciente fue real, fue inaceptable. Así que, claro, la pregunta es, ¿dónde empezó todo? La investigación, como si fuera una película de detectives, llevó a los inspectores hasta un punto ciego del sistema, a un componente que parecía insignificante, pero que, sin que nadie lo supiera, se había convertido en el epicentro de un desastre que estaba a punto de estallar. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo una sola válvula en un sistema que tiene cientos de componentes pudo provocar una reacción en cadena de esta magnitud? Pues la respuesta está en una combinación tóxica de tres cosas: un mal diseño, un error humano y unos procedimientos que simplemente no estaban a la altura. Vale, para entender esto tenemos que hablar de un concepto de ingeniería que es fundamental. El ramal muerto, o deadleg. Hay que imaginar una tubería que no va a ninguna parte, un callejón sin salida donde el agua se queda estancada. No recircula, no se limpia, no se sanitiza como el resto del sistema. O sea, se convierte en el hotel de 5 estrellas para que las bacterias se instalen, formen una biopelícula. Es un punto negro microbiológico donde las defensas del sistema no llegan. Y ahora viene lo bueno. Fijaos en la magnitud del error. La norma, lo que dice el manual, es que un ramal muerto no debería pasar de, pongamos, 150 milímetros. Pues bien, el que encontraron medía 2 metros. O sea, estamos hablando de que era 13 veces más largo de lo permitido. Una auténtica locura. Una bomba de relojería que estaba ahí esperando a que alguien la activase. Y claro, la bomba explotó. Durante un mantenimiento, un técnico no comprobó físicamente una válvula a la que costaba llegar que se había quedado cerrada por error. El procedimiento era súper ambiguo, solo pedía una revisión visual. Y aquí está la madre del cordero. No había un sistema de doble chequeo, nadie comprobó su trabajo. Una cadena de errores que nos demuestra que los procedimientos no son papeleo, son la primera línea de defensa contra el error humano. Con la válvula cerrada, ese ramal muerto se quedó aislado de la sanitización por vapor. El agua estancada ahí dentro se convirtió literalmente en una incubadora. Y así poco a poco empezó un proceso de contaminación lento, progresivo y, lo peor de todo, invisible. Se estuvo gestando durante meses. Y es que la microbiología tiene su propio ritmo, es paciente. Fijaos en la cronología. Durante 9 largos meses, el biofilm fue creciendo ahí, a su aire, sin que nadie se diera cuenta. Luego, en enero de 2019, saltó una pequeña alerta, una subidita en el recuento bacteriano. ¿Pero qué pasó? Pues que como aún estaba dentro del límite, se pasó por alto. Se dejó pasar una oportunidad de oro. Y claro, un mes después ya no era una alerta, era el colapso total. Este gráfico lo dice todo, es demoledor. Pasar de un histórico de 2 unidades formadoras de colonias a 8 en enero, eso ya debería haber hecho saltar todas las alarmas. El punto clave aquí no es el número absoluto, es la tendencia. Ignorar esa tendencia fue el último empujón que necesitaba el sistema para irse al traste, llegando a 45 unidades, muy por encima de cualquier límite de acción. Y al final la conclusión de la Agencia Europea de Medicamentos fue tajante y validó todo esto que estamos viendo. No fue una sola cosa, fueron 2 fallos sistémicos, un error en la ejecución del mantenimiento y, de forma crítica, la incapacidad de analizar correctamente las tendencias de los datos de calidad del agua. Vale, ya hemos visto el desastre. La pregunta del millón es, ¿cómo se evita esto?
Y la respuesta, por suerte, no es ningún secreto. Está escrita, está codificada en las guías de buenas prácticas de fabricación, como la ICHQ7, que están diseñadas precisamente para evitar estos escenarios. La guía ICHQ7 en esto es cristalina. Te exige que los sistemas de servicios auxiliares estén calificados, que se demuestre que el agua es la adecuada, que el mantenimiento esté controlado para no meter riesgos y que existan procedimientos por escrito y detallados para todo. Pues en este caso es que se falló en cada uno de estos puntos. Un fracaso en toda regla, la tormenta perfecta. Pero ojo, porque antes de cualquier procedimiento, antes incluso del mantenimiento, está el diseño. Esta es para mí la lección más potente de todas. Un sistema que está bien diseñado es mucho más seguro por naturaleza. La prevención de verdad no empieza en el laboratorio de control de calidad, sino en la mesa del ingeniero. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? ¿Cómo pasamos de apagar fuegos a construir un sistema que sea una verdadera fortaleza, que se defienda de forma activa y no reactiva? Esta tabla lo resume a la perfección. Mirad el cambio. Antes, el procedimiento era ambiguo, revisión visual y listo. Dependía de una sola persona. El nuevo, específico, físico y sobre todo redundante. Pasamos una verificación física de cada válvula, de no tener nada a un checklist con las 47 válvulas del sistema. Y lo más importante, la joya de la corona, una verificación independiente por un segundo técnico. Básicamente se diseñó un sistema a prueba de errores humanos. Así que, si tuviéramos que quedarnos con 3 ideas clave para evitar una catástrofe así, serían estas. 1. Diseño sin riesgos. Eliminar el peligro de raíz. 2. Procedimientos robustos, o sea, checklists detallados y sí o sí doble verificación para las tareas críticas. Y 3. Monitorización proactiva. Hay que obsesionarse con las tendencias, no solo con si un resultado está dentro o fuera de la especificación. Y con esto terminamos, pero con una reflexión final. El caso de Farmaceutische Werke no es una historia de terror lejana, es una advertencia muy, muy real. Nos demuestra cómo fallos que parecen pequeños, en sistemas que damos por sentados, pueden escalar hasta convertirse en desastres multimillonarios. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿están nuestros sistemas, nuestros protocolos, realmente preparados para evitar el próximo error de 63 millones? ¿O estamos simplemente esperando a que ocurra?